El relato empieza trazando un cierto caos. Estamos en el capítulo 2 del libro del Génesis, capítulo 2, en el versículo 4 al 6. Lo presenta de esta manera: cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. En estos versículos, del versículo 4 al 6 del capítulo 2 del libro de Génesis, nos relata el autor sagrado sobre un caos. Reinaba un caos. Dios había creado el cielo y la tierra, pero no había hecho nada más, porque faltaba algo importante, o alguien. Dice, ni había hombre que cultivase el campo y sacase el manantial de la tierra. Todavía no. Inmediatamente de esta expresión caótica narra el autor sagrado la creación. El versículo 7: entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Relata este versículo la creación del hombre. El centro de todo el relato del segundo capítulo del libro de Génesis se centra en el hombre. Todo lo demás. Y entonces el centro es el hombre. De todo lo que Dios ha creado es el hombre. Él modeló al ser humano, lo pensó, lo sintió y lo proyectó. El libro de Génesis nos habla de todo esto, pero hay que entender también un poco. Lo que el libro del Génesis nos narra es una verdad, pero no una verdad científica, sino una verdad religiosa. La verdad religiosa tiene que ver sobre lo que Dios quiere para el ser humano y para toda la creación. La verdad religiosa tiene que ver con el sentido del vivir, con el fin de su existencia, el ser humano. Entonces la verdad religiosa, en otras palabras, tiene que ver con ese proyecto de salvación que Dios nos ha dado, que Dios nos ha traído. ¿Y cómo lo hace el autor sagrado inspirado por Dios? A través de imágenes, ¿sí? Entonces las imágenes se leen de diferente manera que las afirmaciones conceptuales. Las imágenes son para evocarlas, para contemplarlas, para sentirlas interiormente, para comprender su sentido. Eso es lo que hacen las imágenes. Y los dos primeros capítulos del Génesis, el primer capítulo hace la primera narración de la creación y el segundo capítulo la segunda narración de la creación. Pero estas dos narraciones, estamos en la segunda, lo hace a través de imágenes. Repito, las imágenes son para evocarlas, para contemplarlas, para sentirlas interiormente y poder captar su significado, especialmente su significado que Dios le ha dado. Entonces el hombre fue creado, tiene dos dimensiones, es creado de la arcilla, es decir, de lo más hondo de la tierra, y Dios sopla sobre su nariz aliento de vida. Ese es el espíritu que hace vivificar el poco de arcilla que surge de la tierra. De manera que el ser humano posee estas dos dimensiones, estos dos coprincipios: lo de la tierra, lo del cuerpo, y lo del espíritu, que es el alma. Entonces, estas son las dos dimensiones, los dos coprincipios. Por eso el ser humano es creado en su alma espiritualmente. El alma del ser humano es un alma espiritual. Se combina perfectamente entonces el actuar de Dios en estas dos dimensiones. La esencia humana proviene de la hondura de la tierra, pero también y sobre todo del corazón de Dios, porque Dios ha hecho del ser humano un proyecto de amor, del misterio más íntimo de Dios. Por eso San Pablo nos decía siempre: vivimos en la tierra,
pero somos ciudadanos del cielo y nuestra patria no está aquí, sino en el cielo con Dios. Por eso el hombre está en el mundo, pero por otra parte también está fuera de él, porque no es su patria definitiva, que no es aquí nuestra patria. Cuando el hombre quiere estar en el mundo sin Dios, cae en idolatría, porque si está sin Dios, porque no quiere saber de Dios, utiliza las criaturas como Dios y cae en la idolatría. Es decir, le da todo a la criatura que le corresponde a Dios. En cambio, cuando el hombre quiere estar en el mundo con Dios y lo convierte en su centro de todo lo que es de su vida, entonces descubre su origen y su identidad, que el hombre es un ser para Dios. Dios prepara ahora al hombre el espacio de su vida, es decir, un paraíso. ¿Cómo se tiene que entender el paraíso que Dios ha preparado para el hombre? Es el mundo, todo lo creado, es un paraíso lo que Dios nos ha dado. La única diferencia es que Dios nos los dio para que nosotros lo tengamos a nuestro cuidado y se realice en él su obra, pero de tal manera que Dios esté presente en todo. Entonces un paraíso es todo lo que Dios nos ha dado, lo que ha creado para el hombre, pero en el que Dios está presente en él. Ese es un paraíso. De modo que paraíso es toda la realidad que vivimos y en la que Dios se hace presente. Es un paraíso eso. El paraíso primigenio nos habla el libro del Génesis. Entonces el Señor dijo en el versículo 18, cuando Dios crea al hombre entonces del polvo de la tierra, en el versículo 18 dice, el Señor Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios se dio cuenta al crear al hombre que había algo que no le llenaba su corazón como ser humano. Entonces Dios determina hacer a alguien como ayuda adecuada para el hombre. Entonces el Señor modeló de la arcilla, del corazón, de la costilla de Adán, Dios saca una compañera. El amor conyugal entonces es el encuentro vivo y concreto entre el yo y un tú, y de ese encuentro sale un nosotros, que es la familia, que es en definitiva la familia. Entonces, cuando Dios crea a Eva de la costilla de Adán, dice el autor sagrado, el hombre hace una exclamación y dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué significa esto? El hebreo no conoce palabras abstractas, no tiene conceptos abstractos. El hebreo por naturaleza es muy concreto. Para hablar entonces del yo, porque el yo es una palabra abstracta, cosa que los griegos sí lo tenían, los hebreos no. Entonces el hebreo utilizaba esta frase para hablar de su yo, de su ser más íntimo, de su misterio más profundo. Y dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, su yo mismo. Y el hebreo no tenía en su gramática el superlativo. El superlativo para el hebreo lo hacía repitiendo la misma palabra. No como nosotros, por ejemplo, cuando decimos bello, el superlativo es bellísimo. El hebreo no. El hebreo utilizaba dos veces la misma palabra. Entonces, cuando Adán exclama al ver a la mujer que Dios le había creado, su compañera, exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, mi yo mismo, mi reflejo, lo que yo tengo dentro se refleja en ella, en la mujer. Y en el matrimonio, este es el misterio más profundo. Por eso, en la relación matrimonial
se da este misterio del yo que se convierte en tú y del tú que se convierte en yo. Y entonces se establece una comunidad de amor. El matrimonio, de hecho, en su proyecto original, es una comunidad de amor. Y por eso en el matrimonio deben ayudarse, deben complementarse. Es muy importante este aspecto. Crear a la mujer de algo del varón expresa con una vivísima enseñanza sobre la igualdad en la esencia que existe entre ellos, no en el hacer, porque el hombre hace algunas cosas que la mujer no puede hacer. El hombre, por ejemplo, no puede concebir, eso lo concibe la mujer directamente en su vientre, obviamente bajo la participación del esposo del varón, pero quien lleva en el vientre el bebé es la mujer. El hombre no puede concebir en ese sentido. Obviamente que hay participación de los dos. Entonces hay cosas en esencia son iguales, como ser humano, como persona, pero en el obrar, en la acción, debe haber siempre diferencia. Esa es la grandeza de la mujer y la grandeza del varón. Entonces, esa es la exclamación que hace Adán: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces establece la comunidad. Ahora bien, lo más grande de esta exclamación es que Adán ve a la mujer como su mismo yo y la mujer ve al hombre como su mismo yo. Es la conversión de ese tú al yo y del yo al tú. Ahora bien, ¿cómo se debe entender la ayuda entre los dos? Porque de ahí tiene que partir la comprensión actual del matrimonio. Este es el principio del que más adelante Jesús se referirá en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Se debe entender como la conmoción del amor, el impulso que se desata, la fecundidad humana, el encuentro con el mundo a partir del amor y la inspiración de la obra por ese amor. Eso significa la ayuda. Entonces la ayuda es en todos los sentidos, no solamente es en una parte. Por eso en el matrimonio, cuando no hay una ayuda en todos los sentidos, por ejemplo, en la economía, cuando se guardan alguna información y luego se entera una de las partes que se guardó la información, se desata un problema, porque no hay una ayuda ahí en todo. La ayuda tiene que ser en todos los sentidos. El hombre entonces es varón y mujer. Esto se dice en el primer relato de manera sintética, pero en este segundo relato se dice a través de una narración. En ambos casos se trata de un gran papel, de una gran obra que Dios ha hecho. Es la relación de los seres humanos, del hombre, mujer y varón. Entonces, por eso dice el libro de Génesis, tan fuerte es este amor, esta unión, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice el versículo 24: por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, se juntará a su mujer y serán una sola carne. Imagínense lo que dice el libro del Génesis, cuando el oriental, el hebreo, tiene un fuerte vínculo de su clan. Es un vínculo indisoluble de su clan. Pero Dios quiere que el hombre, al unirse a una mujer, en esa unión santa, en esa unión sagrada, sea ese vínculo mucho más fuerte que el vínculo del clan, que el vínculo de la sangre para nosotros, que el vínculo consanguíneo. Por eso muchas veces los papás sufren la partida de su hijo, o el hijo sufre la partida de sus papás, cuando mueren, cuando se van de casa, cuando se separan. Pero es más fuerte el vínculo conyugal que en ese sentido el vínculo de la sangre. Eso lo dice la palabra de Dios. Aquí en los hebreos era el clan era tan fuerte. Imagínense ustedes poder romper ese vínculo y unirse a su esposa, a su mujer. Eso es ya sagrado. Eso es solamente porque interviene Dios en la vida de las personas. Entonces,
Las palabras de Jesús en el libro que vamos a meditar, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, se le acercaron unos y le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer por cualquier cosa? Jesús los remitió al origen. ¿No han leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo que por eso abandonará un hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, Cristo agrega esta parte: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús, algunos fariseos decían que era legítimo darle el acta de libelo a la mujer por cualquier razón. Una de las razones, por ejemplo, es porque no sazonaba bien su comida. Y entonces la podía despedir. Y la pobre mujer, fíjense bien, ese despido que el hombre le hacía a su mujer era un agravio no solamente a la mujer, sino a la familia de la mujer. Era un agravio, era una profanación. Entonces no solamente era un daño a la mujer, sino un daño a todo el clan, a toda la familia. El repudio no era contra la mujer nada más, sino contra la familia de ella, de esta. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Los remite al principio, que eso no fue el proyecto original de Dios. El proyecto original es el vínculo sagrado de un hombre y una mujer, que nadie lo puede romper. Y Jesús lo dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ni nadie. Entonces, argumentaron ellos: entonces, ¿por qué Moisés permitió el libelo? ¿Por qué permitió dar el acta de divorcio en caso de separación? Y Jesús los lleva al origen del divorcio. La dureza del corazón, le dijo. Moisés lo permitió porque ustedes son duros de corazón. No porque Dios lo quiera así, sino porque ustedes son duros de corazón. Por eso lo permitió Moisés. Entonces, lo que Jesús está haciendo es salvaguardar la dignidad de la mujer, para que no pueda ser repudiada, no pueda ser rechazada, no pueda llevarse el divorcio, pues. Por eso en la Iglesia Católica el divorcio no es válido. No hay divorcio en la Iglesia Católica, porque para nosotros los católicos el vínculo es con Dios, y el vínculo con Dios es sagrado, no lo puede romper nadie. Aunque los esposos se separen, a los ojos del hombre, los que ya están casados por la Iglesia, a los ojos de Dios no están separados, son marido y mujer, porque es un vínculo indisoluble. Entonces ese vínculo es originario y es primario. En el pasaje del Evangelio que escuchamos en este momento, en San Mateo, jamás habla de que el matrimonio tenga su origen en el sentimiento, tampoco tenga origen en el afecto, tampoco tiene origen en el corazón. Lo que Jesús está indicando es que el origen del matrimonio es una alianza santa con Dios y con la persona, hombre o mujer. Entonces esa alianza es indisoluble, por eso no se puede romper. Estas palabras de Jesús son palabras primordiales que vienen de Dios. Este es el proyecto original de Dios. Por eso, hermanos, quienes están con su esposa o con su esposo en el sagrado sacramento del matrimonio, esfuércense día con día, luchen por su amor, únanse cada día más en la alianza santa con Dios y con su esposa o con su esposo, porque únicamente esa alianza de amor con Dios va a sostener la alianza de amor conyugal con su esposo, con su esposa. Por eso les aconsejo a los nuevos matrimonios que empiecen su matrimonio desde Dios. Después de recibir el sacramento del matrimonio, no se alejen de Dios, acérquense, vayan junto a la misa, confiésense frecuentemente, busquen un director espiritual, hagan examen de conciencia, recen juntos, y cuando Dios les conceda sus hijos, acérquenlos a Dios. Esa es la clase de matrimonio
que Dios quiere. Eso es lo que la familia, que refleja el proyecto de Dios, el proyecto original. Eso es lo que quiere Dios. Que vayamos peregrinando como familia a la iglesia para estar con Dios día con día. Ojalá que esto que les comparto les sirva a cada uno de ustedes para que afiancen su matrimonio desde la alianza con Dios, para que la alianza con su esposo o con su esposa sea indisoluble. Hasta aquí. Les deseamos a todos bendiciones.